Puede tomar asiento, que Dios le bendiga. Seguimos adelante, hermanos, con nuestra lección de Marcos, y los versículos que estamos leyendo aquí en Marcos 1 son los versículos 14 y 15, que dice así: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Estamos pues checando este versículo 15, donde el Señor dice: arrepentíos y creed en el evangelio. La lección anterior checábamos los puntos de qué es el arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio en la forma de pensar, dejar de ver las cosas como las he visto y comenzar a tener la perspectiva de Dios. Eso es arrepentimiento, un cambio en la forma de pensar. También arrepentimiento es un cambio en la manera de sentir. Es difícil imaginar un verdadero arrepentimiento que no incluya cierto elemento de vergüenza, cierto elemento de un sentimiento, una emoción, por supuesto. Pero es muy importante aclarar que esto no garantiza que sea genuino, que no nos dejemos llevar por una emoción, por un sentimiento. Y esos son los puntos que veíamos con respecto a qué es el arrepentimiento. Y vamos a checar ahora, hermanos, ¿quiénes tienen que arrepentirse? Porque sí es importante esto. ¿Quiénes tienen que arrepentirse? Yo les pregunto, ¿quiénes tienen que arrepentirse? Nosotros. Así es, yo, ¿verdad? Nosotros. De hecho, todos tenemos que arrepentirnos. Todos. ¿Por qué todos? Pues, puesto que todos los hombres somos pecadores, todos tenemos que arrepentirnos por igual. No hay vuelta de hoja al respecto. No solamente los ladrones, los homicidas, los violadores, los adúlteros, los fornicarios, los narcotraficantes o los presos tienen que arrepentirse delante de Dios, sino cada descendiente de Adán y Eva, y eso pues incluye a todos nosotros, de tal manera que todos tenemos que arrepentirnos. No hay distinción alguna. Lo mismo tiene que arrepentirse el rey en su trono que el indigente en la calle. Lo mismo tiene que arrepentirse el rico en su despacho y la sirviente en la cocina. Lo mismo tiene que arrepentirse el catedrático de ciencias en la universidad y de igual forma el muchacho pobre e ignorante que va detrás del arado sin hacer menos. Lo mismo tiene que arrepentirse el judío descendiente de Abraham y el gentil criado en el paganismo. Todos los ciudadanos de naciones, de todas las naciones, ricos y pobres, budistas, católicos, protestantes, inclusive cristianos o ateos, y los ateos, todos sin excepción, tenemos que arrepentirnos por cuanto todos hemos pecado. Dice la Biblia en Romanos 3, versículo 10, 11 y 12. Romanos 3, versículos 10, 11 y 12. ¿Me auxilia a alguien que lo pueda leer fuerte? Adelante. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿O 12? Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así es, todos nos hemos desviado, todos hemos pecado, y esta parte pues es un poquito difícil para algunas personas, porque yo me he encontrado a personas que intento hablarles del Evangelio, pero comenzando a decirles de su necesidad del Señor, porque somos malos,
pues luego se levanta como un escudo, queriendo decir, o diciendo estas personas, dicen, no, es que yo soy buena persona. He platicado con personas en donde argumentan, es que yo soy buena persona. Y yo les digo, bueno, ¿alguna vez has mentido? Sí. ¿Alguna vez has robado? No, nunca. Ni siquiera el lápiz cuando estabas en la primaria. ¿Nunca robaste un lápiz, una goma? ¿Nunca tomaste algo que no era tuyo? Bueno, sí, la verdad sí. Entonces, ¿cómo se le dice a alguien que ha mentido? Mentiroso. ¿Cómo se le dice a alguien que ha robado? Ladrón. Entonces, ¿quieres que te crea que eres buena persona cuando eres mentiroso y tú lo acabas de aceptar y además acabas de aceptar que eres un ladrón? Entonces ahí hay conflicto con las personas, pero está escrito finalmente. Todos hemos pecado, todos nos hemos desviado. Y por esta razón, el Señor Jesucristo, por esta razón, ha mandado. ¿Qué ha mandado? Vamos a leer Lucas 24. Lucas 24, versículo 47. Lucas 24, versículo 47. ¿Alguien más me auxilia leyendo este versículo? 24, 47 de Lucas. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y abriendo mis espíritus, Dios. Gracias. Es Lucas 24, 47. Hermano Ulises. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Así es, el Señor Jesucristo ha mandado esto, que se predicase ¿qué cosa? En su nombre, ¿qué cosa? El arrepentimiento. Entonces esto es muy importante, el arrepentimiento, de tal manera que todos podemos concluir, y porque la Biblia nos lo dice, todos debemos de arrepentirnos. Luego, vamos a ver unos puntos, hermanos, que pues son muy importantes. Todo es importante, mas esto debemos de considerarlo. ¿Puede el hombre arrepentirse? ¿Puede el hombre arrepentirse? Sí, ¿verdad? ¿Puede el hombre arrepentirse? Sí. ¿Por qué hago yo la pregunta? ¿O por qué viene la pregunta en la lección? Bueno, lo que pasa es que hay una forma de pensar, el calvinismo extremo enseña que el hombre es tan depravado que no puede arrepentirse, y algunas personas pues piensan así, y de hecho algunos predicadores que podríamos nosotros escuchar, y son predicadores, caray, que predican con una autoridad y piensan de esta manera. Sin embargo, al hacer esta pregunta, ¿puede el hombre arrepentirse? Pudiera sonar hasta ridícula, pero claro que podemos nosotros arrepentirnos, y de hecho no solo podemos arrepentirnos, sino que debemos arrepentirnos. El apóstol Pablo, ahí en Hechos 17, en el discurso donde se dirige a los atenienses, en Hechos 17:30, después de que el apóstol Pablo, teniendo y aprovechando esta oportunidad frente a los griegos, él les comienza a hablar de Dios, del Creador, y de ahí comienza él a enfilarse, a predicarles el Evangelio. En el versículo 30 de Hechos 17, el apóstol Pablo dice así: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Entonces no nada más podemos arrepentirnos, sino que debemos arrepentirnos. El hombre ha quedado dañado por el pecado, sí, hemos quedado dañados por el pecado, pero todavía nosotros podemos y debemos arrepentirnos. Esta corriente teológica que les platico afirma que el hombre ha quedado tan dañado por el pecado que ya es imposible que pueda llegar a arrepentirse por sí mismo. Y si alguna vez lo ha escuchado usted, bueno, pues considere esto que vamos a ver. Si no lo ha escuchado, pues esto de todas maneras nos va a servir.
Por supuesto que no podemos minimizar los efectos del pecado sobre el ser humano. Somos corruptos por naturaleza. Somos de una naturaleza caída, así nacimos. Admitimos que el libre albedrío del hombre ha quedado seriamente dañado por el pecado. Sin embargo, hay suficientes evidencias en la palabra de Dios para creer que el ser humano todavía puede razonar sobre su situación perdida y darse cuenta de su pecado. Si la gente no se arrepiente, no es porque no pueda, sino porque no quiere. Sí, es cierto, a veces estamos tan dañados y tan cauterizados a consecuencia del pecado que ya no hace mella en nosotros y existe una obstinación y una necedad a no querer arrepentirse. El apóstol Pablo se refiere a los gentiles paganos y dice que su conciencia todavía funcionaba aún después de la caída. Y eso sin conocer directamente la ley de Dios, sino que solo con sus razonamientos, esto por la conciencia que Dios ha puesto en el corazón. Dice en Romanos 2, donde el apóstol lo dice. Romanos 2, versículos 14 al 16. Romanos 2, versículos 14 al 16. ¿Me auxilia alguien? 14 al 16. 14 al 16. Por favor, gracias. Los sencillos que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Esto, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Esto, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en su corazón, dando testimonio a su conciencia y acusándoles a los y defendiéndoles sus razonamientos. 16. En el día en que Dios juzgara por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mí, evangelio. Gracias. Entonces, aquí nuevamente el apóstol Pablo está hablando de un día de juicio. Y previo a ello, él está hablando y diciendo que en todos está una ley escrita, dando testimonio, ¿qué cosa? Su conciencia. Entonces, por supuesto que aquella persona que aunque no ha escuchado de Dios, tiene conciencia puesta por parte de Dios para saber qué es bueno y qué es malo. El hombre caído no solo tiene la capacidad de darse cuenta de sus pecados, sino que también puede tomar la decisión de volverse a Dios y debe de tomar esa decisión. Esto lo vimos claramente en los razonamientos que se hacía el hijo pródigo y en la decisión que tomó en consecuencia. Conocemos esta historia cuando el Señor nos narra al respecto del hijo pródigo y hay unas líneas que son muy importantes. Vamos a leer en Lucas 15. Lucas 15, y bueno, creo que conocemos la historia de este hijo que pidió la herencia en vida a su papá y se la gastó perdidamente, y luego vino una situación muy extrema y él, habiéndose acabado todo el dinero, pues de igual forma estuvo dándole de comer a los puercos, y él aún quería comer de las algarrobas, dice la historia, que daba a los puercos. Lucas 15, 17. Alguien me auxilia. Lucas 15, 17. Fuerte. Y volviendo el sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Gracias. Esa es la clave, miren. Y volviendo en sí. Solamente vuelve en sí alguien que está medio muerto. Solamente vuelve en sí alguien que se da cuenta de su situación. Sí, él estaba enceguecido, él estaba en una situación donde no se estaba dando cuenta de dónde andaba, pero dice aquí,
y volviendo en sí. Entonces, eso a nosotros nos enseña que, por supuesto, todavía una persona puede darse cuenta de su necesidad de arrepentirse. De hecho, esa palabra de volviendo en sí habla de eso, de un arrepentimiento. Aún así, sería ingenuo ignorar la tremenda resistencia que nuestra naturaleza caída ejerce para que no nos arrepintamos. De eso, pues, debemos de estar conscientes. La resistencia de nuestra naturaleza caída, nuestra naturaleza corrupta. Nuestra mente ha sido inundada y es inundada de pensamientos contrarios a esto. Y Dios, que es conocedor de todo, ayuda al hombre obrando por medio de su Espíritu Santo en cada persona inconversa, convenciéndole de su necesidad. Es el Espíritu Santo quien convence. Vamos a leer Juan 16, 8. Y esto también nos va a llevar a un punto que de igual forma, no me quiero adelantar, pero que de igual forma es muy, muy importante. Y este punto es que el hecho de arrepentirnos, el arrepentimiento no es una obra meritoria. El arrepentimiento no es una obra meritoria. Vamos a leer Juan 16, versículo 8 al 11. Juan 16, 8 al 11. ¿Alguien más me auxilia, por favor? Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, la justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya acusado. Gracias. ¿De quién está hablando aquí el Señor? Del Espíritu Santo. Y está hablando, está dando instrucciones ahí a sus discípulos de la venida del Espíritu Santo. Luego, específicamente, el Señor está diciendo, cuando Él venga, ¿quién? El Espíritu Santo. Cuando Él venga, ¿qué cosa? Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De tal forma que el convencimiento de la persona, para que se dé cuenta de su pecado y su necesidad de arrepentirse, no depende de mí, no depende de nosotros. Lo que nosotros debemos de hacer cuando estamos testificando, cuando queremos y estamos compartiendo la palabra de Dios, pues es esa nuestra labor. Compartir la palabra de Dios. ¿Sabes qué? Mira, la Biblia dice esto, la Biblia dice el otro. La Biblia dice que aquí hay una promesa, más que aquí también hay un juicio. Entonces, le compartimos el Evangelio a la persona. Pero debemos de tener cuidado, y muchas veces yo caigo a veces en esto, de que por mi parte querer convencer a la persona. Y yo creo que tristemente cuando yo intento hacer eso, pues ya no permito que el Espíritu Santo convenza a la persona de ¿qué? De pecado, de justicia y de juicio. Cuando nosotros compartimos la palabra de Dios, pues tan solo somos instrumentos, gracias a Dios, tan solo somos instrumentos, porque es el Espíritu Santo quien convence. Nosotros, por supuesto, debemos de compartir la palabra de Dios como debe de ser. Mira, esta es tu condición y tu posición delante de Dios. Tú tienes que arrepentirte, lo que implica verdaderamente un arrepentimiento, y creer en el Señor, creer en el Evangelio, lo que verdaderamente implica creer en el Evangelio. De tal modo que nosotros estamos viendo que el hombre sí puede arrepentirse. Y eso nos lleva a este punto, leyendo Juan 16:8, muy importante, que es que el arrepentimiento no es una obra meritoria con la que contribuimos a la salvación. De ninguna manera. El arrepentimiento no es una obra meritoria. Hermano Luis, ¿qué es eso? Estoy haciendo referencia a que nuestro arrepentimiento no es un añadido a lo que hizo el sacrificio de Cristo. Eso se deriva de
pues de las enseñanzas católicas, en donde se hace penitencia para expiar y para que el pecado sea perdonado. Entonces, que no suceda que podamos tener el pensamiento de que nuestro arrepentimiento es un acto de penitencia. De ninguna forma. El sacrificio de Cristo es total y absoluto y no necesita ningún añadido. Nuestro arrepentimiento no es ninguna obra meritoria. Algunas personas creen esto, que el arrepentimiento es una obra meritoria. El arrepentimiento es un don que Dios da, es la oportunidad que Dios nos otorga para poder nosotros volvernos de nuestro mal camino y arrepentidos confiar en el sacrificio que es completo y perfecto, el sacrificio del Señor Jesucristo. Nuestro arrepentimiento aporta absolutamente nada a la salvación. Dice en Efesios 2, el apóstol Pablo escribe, Efesios 2. Quiero llegar también al punto en donde nuestra fe, de igual forma, no es una obra meritoria a la salvación. Efesios 2, versículo 8 y 9, me auxilian. Efesios 2, versículo 8 y 9. Ahora sí, ¿quién iba a leer, hermano? Hermano Gabriel, Efesios 2, versículos 8 y 9, por favor. Gracias, hermano. Nosotros somos salvos por medio de la gracia, el favor inmerecido de Dios. Y luego en el versículo 9 es bien explícito aquí el apóstol Pablo donde dice, no por obras para que nadie se gloríe. Nosotros no le podemos añadir absolutamente nada al sacrificio del Señor Jesucristo. ¿Qué mérito puede haber en nosotros? ¿Qué mérito puede tener el reconocer nuestro absoluto fracaso? Pues ninguno, ¿verdad? Pero a veces como que algunas personas en ese malentendido se jactan. Cuando la persona se arrepiente, no está haciendo ninguna obra, sino todo lo contrario. Está admitiendo su estado de absoluta bancarrota espiritual y un reconocimiento incapaz de alcanzar la perfección exigida por Dios. Esa perfección exigida por Dios, que es la justicia de Dios, está en Cristo. De tal manera que no tenemos ningún mérito cuando nosotros nos arrepentimos. Luego, nosotros nos arrepentimos, sí, mas Dios es quien nos cambia, es quien nos transforma, nos da una nueva naturaleza. Un asunto diferente es que, aunque el pecador se puede y debe de arrepentirse, reconociendo la gravedad de su pecado y tomando la decisión de cambiar su vida, y también es innegable que el hombre no puede cambiar por sí mismo, sino por la obra regeneradora del Espíritu Santo. Mas esto es la respuesta de Dios al verdadero arrepentimiento y volvernos nosotros a Dios. El Señor siempre busca y siempre nos da a nosotros la última palabra. El Señor busca una respuesta libre por parte del hombre. A esto también hace referencia con esta doctrina del calvinismo extremo, ya que esta doctrina de uno de los puntos del calvinismo extremo, hablando de la depravación del hombre, enseña que sólo algunas personas que previamente han sido predestinadas y regeneradas por Dios pueden llegar a arrepentirse. El malentendido de la predestinación.
entonces tendríamos que admitir que si eso es verdad, tendríamos que admitir que quienes hemos venido a Dios no hemos actuado con libertad y por lo tanto nuestro amor es tan solo una reacción mecánica programada de antemano. Ese es el argumento que se presenta o que se le puede presentar a aquellas personas que todavía creen en la predestinación. Realmente eso pues no es una respuesta de amor. Y un ejemplo de esto es una computadora. Una computadora siempre obedece las instrucciones. Una computadora responde de acuerdo a una programación, pero ya no es por una voluntad propia de la computadora. Nosotros no somos así. Lo que Dios está buscando del pecador es un genuino arrepentimiento que le lleve a la restauración de una auténtica relación de amor con Él. Y esto es muy insistente, y creo que debemos de ser muy insistentes, porque pues dentro de los bautistas sí existe esa doctrina, algunas personas, sí existe esa forma de pensar. Dios, en su absoluta soberanía, todavía le permite al hombre usar su libre albedrío. Vamos a leer Deuteronomio 11, y aquí hay un ejemplo de eso. Deuteronomio 11. Es Dios quien convence, es Dios quien nos da la oportunidad, es Dios quien pone la situación para que nosotros podamos escuchar y darnos cuenta de nuestra condición, de nuestra posición delante de Dios. Y Él hace la invitación a nosotros para que vengamos a Él. Dice en Deuteronomio 11, versículos 26 al 28. Me auxilian. Deuteronomio 11, versículo 26 al 28. ¿Quién lo tiene? Hermano Saca. Así es, aquí se le está dando al pueblo, el Señor le está dando al pueblo, pues dos opciones. ¿Cuáles son estas dos opciones? Versículo 26. Yo pongo hoy delante de vosotros, ¿qué cosa? La bendición y la maldición. Está implícito en estos versículos en donde el Señor dice, tú escoges. Cuando estamos testificando, varios utilizamos el versículo que está en Apocalipsis, cuando el Señor Jesucristo toca, ¿verdad? Vamos a leerlo, es Apocalipsis 3. Y ciertamente esto es un mensaje a la iglesia, claro que sí, pero se acomoda bastante. Y es la invitación por parte de Dios para toda aquella persona que escucha el Evangelio. Dice en Apocalipsis 3, 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es exactamente la misma situación que vemos en Deuteronomio 11, en donde el Señor pone delante de nosotros la bendición y la maldición. Nosotros escogemos. Claro, en nuestra elección no hay ningún mérito, sino el deseo y el anhelo, pues, Señor, ¿a quién vamos? Ahí en Juan 6 vemos la historia de los discípulos, cuando el Señor les dijo a algunos de ellos que algunos se fueron porque dura era su palabra, es su palabra, y el Señor dijo, ¿qué? ¿Vosotros también nos queréis ir? Señor, ¿a quién vamos? Hermano, ¿a quién vamos? ¿A quién podemos ir? A nadie más.
sino al Señor por nuestra conveniencia, sí, somos convenencieros, mas para su gloria, porque Él es la fuente de toda bendición. Él es la fuente de salvación y Él es la fuente de toda bendición, de toda provisión, de tal forma que nosotros, al tomar la elección de venir a Dios, primeramente para salvación y después para consagración, para servicio, para dedicación, el Señor es glorificado. Porque nos estamos dando cuenta que, y ojalá que podamos llegar a eso, que venimos a Él no por lo que Él nos puede dar, sino que venimos a Él por quién es Él. Y cuando nos damos cuenta de eso, hermano, yo así lo tomo y me perdonan si lo digo de esta forma. Pero cuando nos damos cuenta de eso, como que avanzamos un poquito en conocer a Dios. Venimos a Él no por lo que Él nos puede dar, sino que venimos a Él por quién es Él. La fuente de vida, la fuente de provisión, la fuente de cuidado, la fuente de todo lo bueno que nosotros podemos imaginar y no imaginar. Venimos a Él. De tal forma, es conveniente estar en sus caminos, ¿o no lo creen? Digo, si alguien no lo cree así, pues bueno, finalmente es su elección, ¿verdad? Se vuelve a aplicar el libre albedrío. Uno elige. Hermanos, el Evangelio que no incluye arrepentimiento es un falso Evangelio. El Evangelio que no incluye arrepentimiento es un falso Evangelio. Y eso yo creo que lo vamos a ver la próxima semana. Mas podemos quedarnos nosotros, aunque estamos viendo el Evangelio de Marcos, podemos quedarnos con estos versículos en nuestra mente de Deuteronomio 11. He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Sí, gracias a Dios porque Él nos ha dado la oportunidad de conocerle como Señor, como Dios, como Salvador, mas día con día, momento tras momento, que nosotros tengamos la intención, el anhelo y la decisión de elegir la bendición de Dios. ¿Cómo? Oyendo sus mandamientos. Y si lo enlazamos con lo que el Señor Jesucristo nos enseña ahí en Mateo 7, es oír sus mandamientos y ponerlos por obra. Gracias por su paciencia. Aquí nos quedamos, hermanos. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. La verdad, Señor, es que tú eres bueno y ayúdanos y danos de tu gracia para siempre darnos cuenta de ello. Y que, Señor, hagamos a un lado todo aquello que está estorbando para tomar la elección de venir a ti, de someternos a ti, de reconocer, Señor, tu señorío sobre nosotros. Que tú utilices, pues, tu palabra y sea tu Espíritu Santo ministrando, Señor, en cada corazón. Y, Padre, pues que tú des fruto conforme a tu voluntad. Gracias por la paciencia de cada oyente, de mis hermanos, amigos. Bendice el tiempo que sigue. En Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Que Dios les bendiga. Comenzamos en 15 minutos.